responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 14 de junio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía telefónica. Ayer el senador republicano Marco Rubio informó en sus redes sociales que solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja para capturar a Nicolás Maduro. Esto lo tomo de Infobae. Sin embargo, toda la información está en la cuenta en Twitter de este dirigente norteamericano. El arresto es con el fin que responda a cargos ante la justicia de los Estados Unidos. Esto, como es natural, generó la reacción inmediata desde Venezuela. Eduardo Cabello dijo que hay motivos para pedir alerta roja contra Marco Rubio. En fin, este cruce de declaraciones, y ciertamente, bueno, hay un indictment contra Nicolás Maduro en los Estados Unidos también. Saben ustedes, hay una recompensa. Hace algunos días, el Tiempo de Bogotá ha publicado los temores que genera en la región la alianza de Venezuela con Irán. Un trabajo haciendo un análisis sobre esta visita o esta gira que realizó Nicolás Maduro a varios países, incluyendo Irán. El acuerdo de Maduro con Teherán busca hacerle frente a la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. En este trabajo destacaban que particularmente destaca el fortalecimiento de lazos y acuerdos con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, y llamó la atención al ser un declarado país enemigo de los Estados Unidos. En Venezuela, saben ustedes, se informó sobre la detección del primer caso sospechoso de viruela del mono. Esto lo informaron las autoridades, un caso detectado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Para hablar acerca de este tema, las preguntas, inquietudes que tienen los ciudadanos al respecto, saludamos a nuestra primera invitada, quien conoce perfectamente lo que vamos a conversar. Se trata de Flor Puyol, quien es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, María Alejandra. Pues gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Yo le pediría un primer comentario acerca de este tema. ¿Cuál es la diferencia de la viruela del mono con la viruela humana? Hola. Eso en primer lugar. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Perdón, disculpe, ¿no? Y la pregunta. No, quisiera un primer comentario acerca de la detección de este caso en Venezuela, de la viruela del mono. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, definitivamente ya van más de 1.400 casos en el mundo. No es motivo de alarma ni de preocupación. Esto no se va a convertir en una pandemia como la de la COVID-19. Sin embargo, es motivo de ocuparse las personas que tienen que ocuparse, es decir, armar prontamente los sistemas de detección molecular, como ocurrió en este caso. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel pudo tener a tiempo las pruebas moleculares para poder detectar este virus. Y en ese sentido, bueno, las personas que se deben ocupar se están ocupando. Ahora, hablemos acerca justamente de este virus que tanta preocupación ha generado. Ayer la Academia Nacional de Medicina emitía un comunicado, decía es prioridad cortar la cadena. ¿Qué puede decirnos? Sí, es importante que las personas que tengan sospecha de estar infectadas adopten una actitud responsable.
¿cómo se puede tener sospecha? ¿Cuáles son los síntomas? No, como decían por ahí, un simple acné, no. Los síntomas son fiebre, inflamación de los ganglios, conocida como linfoadenopatía, y luego empieza la erupción, que es totalmente sincronizada, a diferencia de la lechina. Todas las máculas, pápulas, pústulas, tienen siempre el mismo tamaño y la misma fase de evolución. Entonces, si uno tiene esos síntomas todos juntos, entonces ahí uno es un caso sospechoso. Es importante acudir al médico para hacer el análisis, el diagnóstico adecuado, y en tal caso ser remitido al Instituto Nacional de Higiene para hacer la prueba molecular y para confirmar el eventual caso. Y eso requiere confinarse durante el tiempo de evolución de esta enfermedad, que en general son 2 semanas, 4 semanas cuando mucho, para evitar y de esta forma cortar las cadenas de transmisión. ¿Cómo se propaga, cómo se contrae esta enfermedad? La escuchamos. Sí, por eso es también la gran diferencia con la pandemia de COVID. Aquí no hay transmisión aerosol, por lo tanto no tenemos el riesgo de que se propague de forma exponencial como ocurrió con la pandemia de coronavirus. La transmisión es a través de contactos estrechos, es decir, contacto directo con la piel, donde hayan estas infecciones, o pequeñas gotas de saliva que pueden viajar muy cerca. Tiene que ser un contacto muy cercano para favorecer la transmisión. Así que solo las personas que tengan contacto cercano y estrecho con una persona infectada son las que están a riesgo de infectarse. Bueno, por eso es tan importante esto de cortar la cadena, lo que se refiere a la cadena de medicina, ¿correcto? Exactamente, justamente porque es relativamente fácil. Esta es una enfermedad para la cual se ha estimado que el número de personas que puede formar una cadena de transmisión eran alrededor de 6, ahora se habla hasta 9, pero hasta ahí. Esta enfermedad normalmente, esta infección, se autolimita en su posibilidad de transmisión, pero tenemos que estar alertos para evitar que se propague esta enfermedad. Ahora, usted, como dice, y lo advierte, por cierto, Naciones Unidas en su cuenta en Internet, se puede contraer esta afección a través del contacto físico con alguien que tiene síntomas, las erupciones, los fluidos corporales y estas costras que son particularmente infecciosas. Yo le pediría un comentario acerca del tratamiento, al menos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. No hay tratamiento para esta enfermedad. En general, es lo que se llama una enfermedad autolimitante. El paciente va a remitir por sí mismo de esta infección después de 2-4 semanas. La vacuna que se usó tan efectivamente para erradicar la viruela humana es efectiva, se estima, en un 85% contra esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que ya esa vacuna no se aplica por haber erradicado la viruela humana. Algunos países han propuesto la vacunación de personas a riesgo, es decir, personas que han estado en contacto con un caso sospechoso y ya confirmado. Pero no todos los países aplican esta estrategia. La estrategia es el confinamiento de las personas que estén a riesgo de haber contraído la enfermedad. Si permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso le dejaría la siguiente inquietud. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la viruela del mono y la viruela humana, que fue erradicada hace tantos años? Leíamos, por ejemplo,
que esta última, o mejor dicho, la viruela símica no es tan letal. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fombre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Contigo. Les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos con palabras más, palabras menos, hablando acerca del primer caso sospechoso identificado en Venezuela de la denominada viruela del mono o viruela símica. Nos acompaña Flor Puyol, quien es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, conoce perfectamente el tema. Fue jefe, de hecho, del Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Microbiología y Biología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Venezuela. Y bueno, estábamos discutiendo acerca de la información que han publicado las autoridades, Naciones Unidas, OMS, para aclarar todas las dudas acerca de esta enfermedad y las diferencias que hay con la viruela humana. Yo le dejaba una inquietud porque ciertamente lo que hemos leído figura en la página web de la OMS, es que en el caso de la viruela símica, bueno, suele ser una enfermedad autolimitada, dice la OMS, y la tasa de letalidad ha sido alrededor de 6%, distinto a lo que fue en su momento la viruela humana. Y no sé si ya tenemos a Flor Puyol otra vez, porque perdimos comunicación. Flor Puyol, yo le dejaba una inquietud sobre las tasas de letalidad, comentaba con la audiencia lo que ha escrito, lo que ha publicado la OMS en su página web, advirtiendo la tasa es menor que la que tuvo en su momento la viruela humana. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, definitivamente no es la misma enfermedad. La viruela humana fue una enfermedad grave, con una tasa de letalidad que podía alcanzar el 30%, mientras que la viruela símica puede tener, sobre todo la variante que está causando este brote internacional, que es la variante del clado de África Occidental, que circula en Nigeria, por ejemplo,
tiene una tasa de letalidad de máximo 10%, se habla 3-6%. Si se fijan, van 1.400 casos fuera de África y recién se postula un eventual fallecimiento en Brasil que hay que confirmar si fue relacionado con esta viruela símica. Esta enfermedad es mucho menos grave, es mucho más benigna que lo que fue la viruela humana y a su vez más benigna que otro clado que circula en África Central que sí es más agresivo. Ahora, cuando la Academia Nacional de Medicina habla de intensificar la vigilancia epidemiológica de dicha enfermedad, ¿a qué se refiere en primer lugar? Y en segundo lugar, digamos, en Venezuela existen los mecanismos para esto, la escuchamos. Bueno, la idea es hacer primero una búsqueda activa de contactos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a este primer caso, quiénes son las personas que han estado cerca, que viajaron en el avión cerca. Recordemos, como no es transmisión aerosol, no hay riesgo tampoco de haber contaminado todo el avión, por dar un ejemplo, ¿no? La búsqueda de justamente toda persona que tenga la sintomatología que se explicó al principio, y yo resalto, fiebre, inflamación de ganglios y erupción con formación de estas máculas o pápulas o pústulas. Las personas que cumplan con esos criterios, activamente acudir a un médico para hacer un diagnóstico confirmatorio, pues. Entonces, esta sería la vigilancia. Y ¿se hará o no se hará? Bueno, eso depende un poco de lo que se logre armar. Pienso que sería bueno contar con organizaciones no gubernamentales que puedan colaborar en la búsqueda activa de casos. Ahora, en el caso de la viruela símica, como usted decía y lo reiteraba en la Academia Nacional de Medicina, se ha detectado, digamos, pacientes o casos en distintos países, la posibilidad de que esto vaya más. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, definitivamente es el brote internacional más importante que ha ocurrido fuera de África, justamente en países no endémicos. El mayor brote fuera de África fue en 2003 en Estados Unidos, que fueron apenas 43 casos, ¿no? Hay una sospecha de que el virus puede haber estado circulando quizás de forma silente anteriormente y que ahorita, como se ha despertado pues la vigilancia y el diagnóstico, los países se han equipado para poder diagnosticar. Recordemos que la viruela estaba erradicada en el mundo y bueno, hay algunos casos de otros poxvirus, por ejemplo en Europa, como de caprinos, etcétera, pero son casos muy aislados. En general los laboratorios no tienen los sistemas diagnósticos para detectarlo. Entonces, puede ser también, hasta estamos detectando más casos porque estamos armando la vigilancia molecular de esta enfermedad, ¿no? Pero sí, todavía no estamos viendo la estabilización en el número de casos. O sea que esto probablemente se consigan más casos en cada país. Pero de nuevo, esto no es motivo de alarma y lo importante es evitar que se infecten personas a riesgo. ¿Quiénes son las personas más a riesgo? Los niños y las mujeres embarazadas y personas inmunosuprimidas. Claro, porque en América Latina solo se han detectado casos en Argentina, Brasil, México y ahora Venezuela, ¿correcto? Y ahora Venezuela, exacto. Sí, pero también los países se estaban recién equipando con las pruebas moleculares. En Venezuela prácticamente se estrenó el diagnóstico con estos casos, ¿no? Con este caso. Entonces es importante que quizás ahora que los países han adquirido la capacidad diagnóstica gracias a un esfuerzo bien ejemplar de la Oficina Panamericana Sanitaria, la filial de la OMS en las Américas,
quizás ahora aparezcan otros casos en otros países. Leíamos ayer una información de la OMS. Ellos recomendaban no, digamos, aplicar una vacunación masiva contra la viruela porque, digamos, el stock que existe de esta vacuna es limitado, tomando en consideración que se trata de una enfermedad, al menos la viruela humana, que fue erradicada. Sí, de pronto hacerlo con las personas que han sido infectadas, con su entorno. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y cuál es la situación de Venezuela? La escuchamos. Exactamente. En ningún momento está planteada la vacunación masiva contra la viruela símica, aprovechando la misma vacuna que se usó para erradicar a la viruela humana. Obviamente no tenemos la disponibilidad de vacunas, hay solo 2 vacunas comerciales contra esta que funcionan para prevenir esta enfermedad, y una de ellas es la que es no replicante, sería la más recomendada porque es más benigna, tiene menos reacciones adversas, pero definitivamente, como dijimos en el segmento anterior, sería solo para los casos sospechosos de haber estado en contacto con un caso confirmado, que podrían estar incubando. Como es una enfermedad de incubación lenta, digamos, pueden pasar varios días, es factible aplicar la vacuna después del contacto y que la vacuna proteja. A diferencia de lo que ocurre con la COVID-19, que sabemos que tenemos que haber recibido la vacuna antes, ¿no? Pero definitivamente no es una vacuna a aplicar masivamente. En Venezuela no creo que tengamos disponibilidad de esta vacuna, ni siquiera para personal a riesgo. Otro muy importante, un planteamiento muy importante es aplicarla en brotes en África, porque en este momento que estamos hablando de este brote internacional, van cerca, más de 1.500 casos sospechosos en la República Democrática del Congo. Entonces, y esa es con la variante que normalmente es más agresiva, en teoría, ¿no? Entonces, es importante también tratar de estrategias preventivas en el foco de origen para evitar estos brotes internacionales. Finalmente yo le preguntaría, número uno, si, digamos, esto puede ir a más. La preocupación evidente que hemos visto en medios de comunicación y digamos que ha sido aclarada por expertos tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Lo acabamos de vivir. Yo le pedí un comentario, las posibilidades o no de una situación similar. Da la impresión que no inicialmente, pero yo le pediría su comentario apelando a su experiencia. Y en segundo lugar, si en su opinión el mundo, Venezuela está más preparada para hacer frente a una situación como esta, tomando en consideración lo que acabamos de vivir con la pandemia de COVID-19. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Sí, agradezco mucho estos comentarios porque creo que es importante. De nuevo, el escenario con la viruela símica es totalmente distinto a lo que vivimos y seguimos viviendo con la pandemia de COVID-19. Oía comentarios de como ya nos van a volver a encerrar, etcétera, nos van a exigir la mascarilla. La mascarilla en Venezuela todavía se exige por la pandemia de coronavirus, que no ha terminado. Sabemos que, aunque no haya transmisión aerosol, la mascarilla nos va a proteger de la expulsión de estas pequeñas goticas que, si hay un contacto cercano, permiten la infección de este poxvirus. Definitivamente el escenario es totalmente distinto. Aquí va a generar una pandemia de poxvirus, de esta viruela símica, como lo que ocurrió con la COVID-19. Las estrategias moleculares para detectarlo son muy similares, entonces está claro que hemos aprendido mucho con la pandemia de COVID-19, inclusive en nuestro país, donde la infraestructura, la capacidad diagnóstica estaba limitada y está todavía limitada, pues esa misma capacidad diagnóstica molecular es
perfectamente factible aplicarla para la detección de casos de viruela símica. Así que sí hemos aprendido, sí hemos mejorado las capacidades diagnósticas para poder detectar estas enfermedades, como se demuestra en este primer caso que se detectó en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Doctor Puyol, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos temprano y en ese nivel de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compre.seibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. La viruela del mono o viruela símica, tomando en consideración que se acaba de confirmar el primer caso sospechoso en nuestro país. Comentábamos el comunicado de la Academia Nacional de Medicina, el boletín emitido con relación a este tema titulado Viruela del simio en Venezuela, la prioridad es evitar su propagación. Allí destacaban, entre otras cosas, lo que comentábamos en el corte anterior. En América Latina solo se han reportado 3 casos, en Argentina, 1 en Brasil, México y ahora Venezuela. La situación, como decía nuestra invitada anterior, evidentemente es muy distinta a la pandemia del coronavirus, pero vale la pena conocer acerca de este tema, porque
Ya estamos hablando de varios países con casos confirmados, más de 40 naciones fuera de África, donde se han confirmado cerca de 1.300 casos, la mayoría de estos en Europa, Reino Unido, España y Portugal, como figura en el comunicado, insistimos, o boletín de la Academia Nacional de Medicina. Y ya tenemos al presidente de la Academia. Gracias por atendernos tempranito, el doctor Enrique López Loyo. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, a tu orden. Pues le pediría un comentario inicial, doctor. Comentábamos con la audiencia y desde el inicio del programa que desde la Academia la prioridad, advierten, es cortar la cadena, la propagación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, la prioridad es el corte de la cadena de transmisión, y eso se logra a través de un cerco epidemiológico, identificando los casos probables sospechosos que puedan entrar al país de manera consecutiva, e igualmente creando esa cadena de restricciones a las personas que han podido tener el contacto con los casos que se consideran sospechosos, y en este caso el caso positivo. Como usted puede ver, una persona que venga en un viaje de 8 o 9 horas desde Europa, metido en un avión con entre 200 o 350 personas alrededor de él, es un riesgo significativo, tomando en cuenta además que la transmisión, si está en fase supurativa, es directa sobre las lesiones de la persona, el contacto con el asiento, el contacto con las zonas del baño u otros enseres que están allí disponibles para todas las personas, e igualmente si no usa tapabocas continuamente, el riesgo es que se transmita de forma directa a través de aerosoles al momento de hablar, lo que significa que el riesgo está allí, y las autoridades deben ya tener una encuesta epidemiológica y una ubicación de todos los integrantes del vuelo donde venía este paciente. Y ese cerco epidemiológico es lo que va a restringir de forma definitiva la aparición en Venezuela, y al cortar esa cadena de transmisión es lo que va a generar una tranquilidad desde el punto de vista clínico para evitar las transmisiones directas. En la práctica, doctor, y ahora que lo menciona, habría que observar a todos los pasajeros de ese vuelo, ¿correcto? Sí, lo correcto sería hacer una encuesta epidemiológica y un seguimiento continuo a todos quienes estuvieron en contacto con este paciente. Ahora, hablemos acerca de lo que ustedes mencionaban en el boletín, en el comunicado. Comentábamos con la audiencia, hay casos en más de 40 países fuera de África, en América Latina. Solo se han reportado pacientes en Argentina, Brasil, México y ahora Venezuela. ¿Qué puede decirnos, doctor, sobre este tema? Bueno, existe una transmisión directa y vemos que es una importación de casos, y por lo tanto esa cadena de control debe estar presente en puertos y aeropuertos de todos los países. Significa que hay una alerta epidemiológica internacional, la cual se ha activado en Venezuela desde hace 3 semanas, y la importancia de esta vigilancia está asociada al conocimiento de la gente sobre la forma de prevenir la patología. Tiene que ver con la identificación de pacientes que tengan los signos y síntomas que se han descrito. Inicialmente, estar pendiente de personas que inicie con un dolor de cabeza intenso, fiebre, entre 3 y 5 días comienzan lesiones cutáneas, con aparición de pústulas y lesiones supurativas, igualmente ganglios linfáticos que aparezcan y cuyas lesiones se distribuyan en cara, plantas de los pies, palmas de las manos y en el área genital. Todo esto tiene que ver con la definición de un caso sospechoso, pero hay que recordar también que las patologías exantémicas, las que producen este tipo de lesiones, también virales como la varicela, como el herpes zóster u otras patologías, tienen una sintomatología o signos similares a esta viruela del mono. Por lo tanto, hay que hacer un oportuno diagnóstico diferencial. Sin embargo, en presencia de la patología ya en el país, las personas que presenten algún tipo de estos grupos de signos y síntomas deben considerarse hacia una sospecha inicial y deben ser sometidas cuando avance y se identifique un contacto en la cadena de transmisión, deben avanzar hacia la fase diagnóstica. Para ello está el cerco epidemiológico del Ministerio de Salud para hacer la detección de casos sospechosos.
Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor, por ejemplo, entre la denominada viruela del mono y enfermedades como la lechina? Lo escuchamos. Bueno, tienen primero una etiología diferente totalmente. La definición de los agentes etiológicos son absolutamente diferentes. El curso de la patología de forma diferente, de igual manera. Tienen, a pesar de que la única coincidencia podría ser en un momento dado el malestar general, la probable fiebre por el exantema y la evolución de las lesiones, estas lesiones en el caso de la viruela del mono tienden a ser autolimitadas también, pero en el curso de un promedio de 3 semanas, las cuales se van a resecar progresivamente. Ambas son procesos autolimitados y básicamente la capacidad de infección de la viruela del mono también tiene una limitación y muy parecida igual a la capacidad de infección, en este caso de la varicela. Sin embargo, hay un precedente en el cual estas patologías están asociadas a el componente animal, que está asociado al contacto con roedores, al contacto igualmente con, en este caso, simios, monos de la selva de África. Y la preocupación real es que al llegar este virus al país pueda tomar un curso de alojarse en animales salvajes en el país o animales que están en la periferia como roedores o simios, los cuales pueden sí convertir este problema en un caso de exportación endémica a Venezuela. Entonces, la tranquilidad que debe tener la persona es que, o las comunidades en Venezuela, es que este caso de patologías es autolimitada, la infección tiene un control clásicamente asociado a la separación de la persona o el aislamiento de la persona, la cual debe identificarse de manera progresivamente rápida, de acuerdo a las autoridades sanitarias. Otro caso que hay que mencionar es que el 80% de las personas que han sido infectadas, sobre todo en el continente europeo, cumplen con un patrón en el cual son generalmente hombres jóvenes que han tenido contacto con otros hombres. Sin embargo, no es para estigmatizar, sino básicamente porque es una patología de contacto, la cual puede llevar a que las relaciones interpersonales muy próximas generen una transmisión directa. Ustedes decían en un documento anterior, esta enfermedad es incapaz de establecer largas cadenas de transmisión. Eso es lo que usted explica ahora mismo, ¿correcto? Efectivamente, tiene una limitación en la cual las personas simplemente con aislamiento se produce un corte de la transmisión y esa proximidad del contacto se puede generar una evasión o puede llevar a una evasión de la transmisión. ¿Qué medidas, digamos, pueden tomar los ciudadanos? Nuestra invitada anterior, la doctora Flor Puyol, hablaba del tema del uso de la mascarilla, que todavía es recomendable producto de la pandemia de coronavirus. ¿Qué otra cosa pueden hacer los ciudadanos frente a esta situación, doctor? Lo escuchamos. Y bueno, básicamente el uso del tapabocas es un elemento de barrera importante, puesto que la transmisión más fundamentada está en los aerosoles de la respiración, al estornudar y hablar en contacto muy próximo. Asimismo, ya hablamos del contacto personal, pero la medida general para la población es estar alerta en la identificación de personas que tengan uno o varios de los signos o síntomas dentro de las comunidades, identificar estas personas y sobre todo aquellas que vayan desarrollando lesiones de piel en progresión. Esto puede sonar difícil en un momento en que pueden además imbricarse o aparecer simultáneamente patologías eruptivas en las comunidades. Sin embargo, hay una cadena de transmisión que tiene mucho que ver con el contacto y la historia personal de ese individuo, la posibilidad de haber viajado, la posibilidad de haber tenido contacto con personas que han viajado, y esto tiene que ver porque en esta fase de transmisión inicial es una transmisión a través de la importación, y luego lo que debemos evitar es la transmisión comunitaria a partir de los casos iniciales que están llegando a Venezuela. Y eso es un trabajo desde las familias, desde la comunidad y de la conciencia de los propios viajeros, quienes deben hacer ver su situación clínica de manera rápida. Ustedes decían, el diagnóstico confirmado se basa en una prueba de laboratorio usando PCR que ya comienza a estar disponible en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? Sí, efectivamente, tenemos conocimiento que ya los laboratorios centrales, tanto en este caso del Instituto Nacional de Higiene y
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas ya disponen de las pruebas. Por ello pudieron hacer el tamizaje de este caso positivo en Venezuela. La idea es que, de acuerdo a la directriz del Ministerio de Salud, en las últimas 2 semanas está el alerta epidemiológica activado, y los casos que a nivel nacional se vayan detectando van a ser canalizados por las vías directas del Ministerio de Salud en el área metropolitana. Hasta ahora la activación está fundamentada en la investigación de casos sospechosos, que es lo que genera el primer alerta nacional en relación a la aparición de este virus. Debemos recordar que la capacidad de este virus de ser autolimitado en el tiempo, de tener una cadena de infección muy vulnerable asociada a el retiro de la persona que está infectada o su aislamiento precoz, es más rápido, es más efectivo que lo que pudo ocurrir en el caso de la COVID-19. Por lo tanto, no es previsible que ocurran fases pandémicas o expansiones difusas, porque hay una autolimitación del proceso y que está justamente en el contacto interpersonal basada esta estrategia de definición de casos. Entre casos que puedan ser probables o sospechosos, dista la primera medida preventiva, que es identificar esas personas que tengan algún tipo de fase clínica. Por eso decía usted en una entrevista, no hay motivo de alarma, ¿correcto? Es efectivo, no debe correrse una alarma significativa y tampoco se tiene que estigmatizar la patología. El hecho de que esté circulando en personas que han tenido contacto directo con otros o relaciones sexuales no es una enfermedad de transmisión sexual de igual manera. Tiene una cadena de transmisión diferente, tiene una etiología diferente, y lo que hay que estar alerta es en la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales con patologías exantémicas que ya todos conocemos, los que producen salpullido, y puede ir desde una varicela hasta una patología exantémica tipo lesiones cutáneas que produzcan ulceraciones o pústulas, que ya todos conocemos. Y estas circulan periódicamente en el año en Venezuela. Hay patologías exantémicas que están continuamente circulando, y eso no debe ser motivo de alarma, porque, como le dije, aquí hay una conexión entre los casos sospechosos y los casos que han sido detectados en todo el mundo. Es decir, la cadena de distribución de la infección es detectable, y la capacidad de infección, a su vez, tiene una limitación clara en las medidas de barrera, más allá y más efectivamente que lo que ocurrió con el caso de la COVID-19. Me permite, doctor, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación del sistema de salud, de los trabajadores sanitarios en Venezuela. Hemos hablado con algunos médicos y enfermeras, y resienten esta situación. Ahora mismo, más que nunca, necesitan estar bien equipados, en su primer lugar. Y en segundo lugar, le pedí un comentario sobre la ausencia del boletín epidemiológico en nuestro país, ni siquiera en estas circunstancias. Hace algunas semanas, expertos pedían publicar estos datos para hacer frente a distintas enfermedades que ahora mismo hay en nuestro país. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales seibel.net.be, compre seibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos dotados, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la confirmación del primer caso sospechoso de viruela del mono o viruela símica en nuestro país. Nos acompaña el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Yo le dejaba un par de inquietudes, doctor. En primer lugar, sobre los insumos en la red de hospitales de Venezuela. Hemos conversado con médicos, enfermeras, reciente en esta situación, en momentos en los cuales, por cierto, como ha dicho la Federación Médica Venezolana, se ha iniciado una especie de campaña de criminalización contra el personal sanitario de nuestro país. Yo le pedí un comentario sobre este tema para hacer frente a este tipo de eventualidades, no solo la pandemia de coronavirus, ahora este primer caso de viruela del mono. Y en segundo lugar, a los expertos hace semanas exigían la publicación del boletín epidemiológico para hacer frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, nosotros desde la Academia Nacional de Medicina hemos generado una crítica constructiva. En primer lugar, que la situación del sistema sanitario ya es conocida por todas. La base de esto es que las recientes publicaciones, inclusive de la propia Organización Panamericana de la Salud, establecen que el gasto en salud, el gasto público en salud en Venezuela, ronda apenas el 1.37% del Producto Interno Bruto, lo que significa una inversión muy baja cuando tomamos en cuenta que se debe mantener idealmente por encima del 8%. Y vemos un desplome de esa inversión, y esa es la definición de la situación nacional en relación a la salud. Hay una desinversión, ha habido una destrucción del componente de infraestructura, se ha generado, digamos, un déficit significativo en la prestación del servicio, de provisión de insumos materiales y de medicamentos, y está allí justamente en la distribución de los recursos que tiene el país. Entendemos que ha habido una disminución a su vez progresiva del ingreso nacional, pero debería ser acompañada de una distribución proporcional también para el componente sanitario. Hacemos exclusión de las condiciones de distribución de recursos en el caso de la pandemia, que fueron muy focales, fueron focalizadas a unidades específicas de atención anti-COVID en todo el país. Allí había una inversión diferente al resto de las áreas de consulta externa, de las áreas de atención en diferentes especialidades, del área de inversión en lo que significan los trasplantes, la posibilidad de terapia oncológica o las condiciones de todo el sistema para la prestación de cirugías menores o cirugías de alto calado en hospitales de tercer y cuarto nivel. Esto significa entonces una base de sustentación inadecuada cuando no existe una definición de inversión del Estado como primera línea en este caso. Lo otro es hablar de que los inspectores sanitarios van a definir una política de recuperación del sistema sanitario realmente utópico. O sea, perseguir a un médico o a una enfermera que tenga una aguja en una bata no va a recuperar el sistema sanitario. O sea, decir que el problema del sistema sanitario es porque alguien se robó lo que yo llevé, también es muy poco sustentable dentro de la política sanitaria venezolana. Esto es un problema sistémico
que es un problema crónico que está basado en que esa inversión que he determinado, que está a través de OPS, identificando, y la Organización Mundial de la Salud, una inversión que el país que más se le acerca está por encima del 6%, Venezuela el 1.37% del PIB invierte en salud, allí es donde está el problema. Ahora, no es tomar como especie de rehén al personal sanitario que esté saliendo de una guardia, evitando que se lleve, así sea la tapa de una aguja, pero el problema no es ese, el problema es que el Estado debe hacer una inversión sólida, que tiene que tener una política sanitaria ampliada, que se tiene que generar un sistema único nacional de salud y que además exista una satisfacción del personal sanitario asociado a su propia capacidad de darle al país su servicio. Vemos cómo los trabajadores están siendo afectados de manera directa por una definición de política en la cual la ONAPRE, que es la Oficina Nacional del Personal, está generando una distribución de sueldos y salarios que es irregular, que no respeta la contratación colectiva, que no respeta a su vez el tiempo de trabajo de cada uno de ellos, y esto es lo que está generando un conflicto y ha producido en el caso, desde el punto de vista de la visión política, de la lucha gremial en la salud, unas amenazas a Pablo Zambrano. Pablo es un hombre que ha trabajado continuamente en el sistema sanitario para darle a los trabajadores la dignidad de su desarrollo personal y desarrollo profesional. Y últimamente ha habido unas amenazas directas contra él a través de redes sociales que son realmente preocupantes, y nosotros hacemos el llamado para que se respete la calidad de Pablo Zambrano como defensor de los derechos de los trabajadores en este caso. Y todo está concatenado una cosa con otra. Cuando usted habla de que el boletín epidemiológico no aparece, desde hace muchos años pareciera que es una posibilidad para que la gente no se entere de lo que está ocurriendo, pero la realidad es aplastante, la realidad cada día nos arrolla con la situación nacional en cuanto al sistema sanitario y la aparición de patologías cada vez menos controladas, porque ese sistema no funciona en su engranaje, en su inversión, desde la infraestructura y desde la necesidad de darle dignidad al trabajador de la salud para que pueda ejercer adecuadamente su servicio dentro de los hospitales y los ambulatorios. Vemos además que eso no estimula a que se regresen los venezolanos que se fueron y son trabajadores de salud. Cada día más se continúa un goteo de salida de personal sanitario. En el ámbito médico ya van acercándose a los 35,000. En el resto de toda América Latina y Europa hay una migración galopante. Y significa que se pierden la propia inversión del Estado en recurso humano a lo largo de los años. Y eso significa a su vez un deterioro en la posibilidad de tomar en cuenta que la progresión y la mejoría del sistema sanitario debería contar con personal adecuadamente formado. Y eso es lo que está ocurriendo, un retroceso significativo en la provisión de personal humano, porque la indignidad al cual someten a un médico, a una enfermera, a un trabajador de la salud, simplemente fichándolo, identificándolo a través del Ministerio Público por cualquier tipo de estas situaciones, que gente que lleva inclusive su propia dotación para atender a sus pacientes son sometidos a la indignidad, puesto que les acusan de que son los culpables de lo que está pasando en el sistema sanitario. Aquí no vamos a negar que históricamente ha habido mafias sanitarias, mafias dentro del sistema sanitario que se encargan de sustraer los enseres y algunos medicamentos de los hospitales y los ofrecen inclusive de manera descarada al frente, en los estacionamientos, haciendo un uso indebido del recurso para todos los venezolanos. Y eso es una buena política, una política de control de las mafias, pero no deben ser focalizados los trabajadores sanitarios bajo un esquema de acusación directa, lo cual les desmoraliza y además, en medio de su situación de sueldos precarios, de una atención difícil para el paciente, por las condiciones de la dotación y el no servicio adecuado en áreas quirúrgicas y no quirúrgicas, lleva a que el sistema sanitario no despegue definitivamente.
Lo insólito, doctor, y gracias por atendernos, acompañarnos, es que ni siquiera durante la pandemia del coronavirus se haya retomado la publicación del boletín epidemiológico en nuestro país, tomando en cuenta que hay estados donde hay casos de parotiditis, rubiola, difteria, toferina, tétanos, neonatal, tuberculosis, incluso leishmaniasis. Y ni aún así las autoridades hayan decidido publicar estos datos que son fundamentales para hacer frente a lo que está ocurriendo. Quería decirte que nosotros recientemente hicimos una publicación hace un mes de un boletín alertando sobre la situación de la vacunación y básicamente en el caso de los casos que podrían recircular de estas patologías prevenibles por vacuna. Y básicamente en relación a la polio, hacíamos un llamado que la propia Organización Panamericana de la Salud establecía como una fase de prioridad de vacunación de nuevo de la polio en Venezuela o el cumplimiento exacto de la capacidad de vacunación. Recientemente, hace una semana, el Ministerio de Salud inició una vacunación. Por lo tanto, sí es pertinente que las instituciones como la nuestra estén haciendo continuamente llamados de atención y estén haciendo recordatorios del deber del Estado para el cumplimiento de las políticas sanitarias. Doctor, gracias por atendernos, acompañarnos. Enrique López Loyos, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Nosotros se nos agotó el tiempo, nos despedimos, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.